¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Cuando Jesús resucitó, como ustedes saben por el Evangelio y por los Hechos de los Apóstoles, se apareció a diferentes personas en diferentes circunstancias y momentos. Y cada uno de esos encuentros fue decisivo para el futuro, no solo de esa persona, sino de la propia comunidad cristiana, incluso de la iglesia. En la historia de la iglesia, esos encuentros constituyen pilares de nuestra fe, porque creemos en Cristo resucitado. Y esta fe nuestra se apoya en el testimonio de aquellas personas que se encontraron con Cristo resucitado. Esos que lo vieron muerto en la cruz, que lo vieron fallecer, lo vieron sufrir, lo vieron, desde antes, lo vieron de alguna manera, constataron su pasión, todo lo que él vivió. Y después, a los pocos días, lo encontraron resucitado. Y esta, como digo, es una de las bases, de los pilares de nuestra fe cristiana, el testimonio de estos testigos de la resurrección de Cristo. Y entre otros, destacan estos dos hombres que les llamamos los discípulos de Emaús. Estos dos hombres que venían de regreso, venían de Jerusalén, venían de haber presenciado precisamente la pasión y la muerte del Señor. Y habían estado a la expectativa, como ellos mismos le dirán al forastero que se les acercó para platicar con ellos. Ellos esperaban, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Pero ya es el tercer día de que estas cosas sucedieron. Y venían de regreso porque a Él no lo habían visto. Y ellos mismos relatan cómo algunas mujeres fueron al sepulcro y dijeron que habían tenido unas apariciones de ángeles y describieron cómo encontraron el sepulcro vacío. Más aún, también estos discípulos sabían que algunos de los propios apóstoles habían ido a constatar lo que las mujeres habían dicho, que el sepulcro estaba vacío, y habían encontrado las cosas como ellas lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Hasta ahí se queda esa experiencia frustrada todavía de estos discípulos de Emaús. Ellos esperaban al Señor resucitado y no lo habían visto. Habían esperado el triunfo del Señor, la victoria de Cristo, y todavía no les constaba. Bien, estos dos discípulos son un buen símbolo de todas esas personas que viven su fe cristiana todavía un poco en la penumbra, en una esperanza a medias, en una expectativa no cumplida del todo. En cierto modo, la experiencia de la iglesia todavía peregrina en este mundo, porque sí, ya somos conscientes de que Cristo resucitó, vivimos en la era de Cristo resucitado, pero nuestra vida todavía tiene mucho de muerte. Nuestra experiencia cristiana sabe a oscuridad, sabe a dolor, sabe a esperanzas todavía por cumplirse. Y esta es la realidad de la iglesia hoy también en el mundo. Pero yo creo que no está mal para empezar un buen diálogo con Cristo, para abrirnos a una nueva experiencia de Cristo como le sucedió precisamente a estos dos discípulos de Emaús. Y todo empezó a cambiar en el momento en que Jesús mismo, aunque un poco invisible para sus ojos todavía, le salió al encuentro, le salió al camino. Es un Jesús que acompaña. Y esta es la primera característica de este Evangelio y de este Cristo resucitado. Él es un compañero de camino. Qué hermoso es saber que Cristo nos acompaña siempre. Aunque nosotros no lo descubramos. Aunque, como dice el Evangelio, nuestros ojos estén velados y no sean capaces de descubrir a Cristo vivo a nuestro lado. No importa. Él camina junto a nosotros y nos acompaña sobre todo en esos momentos de desaliento, en esos momentos de desilusión, de expectativas frustradas, en esos momentos en los que caminamos cabizbajos como estos discípulos de Emaús. Lo dice el texto, caminaban cabizbajos, es decir, desalentados, desanimados, ponchados diríamos,
y con mucha necesidad de un nuevo aliento, de una nueva esperanza en la vida. Y es así como Cristo entabla un diálogo con ellos. Y un diálogo curioso, porque Él sabe perfectamente todo lo que ha ocurrido en Jerusalén. Pero no importa, Él finge que no sabe lo que pasó. Y por eso les pregunta: ¿de qué hablan por el camino? ¿Eres tú el único forastero?, le preguntan ellos, que no se ha dado cuenta, que no ha sabido esa gran noticia, eso que sucedió en Jerusalén. Se ve que había sido un hecho bien conocido por todos, que la noticia había traspasado las fronteras, que había llegado a oídos de muchísimas personas lo que le había sucedido a este nazareno, a este hombre poderoso en palabras y en obras, pero que finalmente había sido entregado a los judíos, primero a los judíos y luego los judíos a los romanos, para que lo condenaran, lo ajusticiaran a muerte. Y Jesús, qué curioso, cómo les pregunta todavía qué cosas, como si Él no supiera efectivamente. Vamos a reflexionar sobre esto un momento. Jesús había no solo sabía lo que había pasado, lo había vivido en carne propia. Cada palmo de su cuerpo llevaba las señales de esos momentos. Llevaba la tragedia de ese deicidio, de esa muerte del Hijo de Dios en la cruz, a manos de los hombres. Cada palmo de su cuerpo era testigo de eso. Y su experiencia misma, su vivencia había sido tan fuerte, tan increíblemente dolorosa, que cómo la iba a ignorar. Pero aún así, Cristo de nuevo finge que no sabe nada. Y todo es por seguir este diálogo con ellos y por continuar esta pedagogía que está empleando con ellos, de una progresiva apertura a la comprensión de su misterio. Y por eso Jesús empieza entonces una catequesis que me lo imagino debió ser la más maravillosa de la historia. Cómo les empieza a explicar a partir de la Sagrada Escritura, desde Moisés y los profetas, dice la Biblia, les fue relatando todos los pasajes que se referían a Él. En realidad toda la Biblia se refiere a Cristo. Él es el epicentro de la revelación cristiana. Él es el epicentro de la revelación bíblica. Y por eso, a partir de la experiencia de Cristo, ahora entendemos la Biblia. No solo la Biblia nos ayuda a entender a Cristo, sino que Cristo mismo nos ayuda a entender todo el sentido de la Sagrada Escritura. Y algo empieza a ocurrir en el corazón de estos apóstoles. Algo empieza a transformarse. Algo empieza a cambiar en sus propios corazones. Pero lo más importante ocurrió un poco después, cuando Jesús fingió, una vez más, fingía que su viaje era más largo, que Él seguía adelante. Y estos discípulos, que habían venido escuchando al Maestro ya por un buen rato, y cuyos corazones ya estaban ardiendo, como ellos mismos lo constataron después, ardiendo por la explicación que Jesús les había hecho de su misterio a partir de la Escritura, ahora le piden a Jesús que se quede con ellos. Qué enorme lección también para nosotros. Hay que pedirle a Jesús: quédate con nosotros, quédate conmigo, quédate en mi casa, quédate en mi vida, quédate en mi existencia. Yo te necesito a ti. Desde que llegaste a mi vida, algo ha ocurrido. Ahora todo es diferente. Ahora mi corazón está ardiendo, no solo de esperanza, sino también de alegría. Tu presencia me ha cambiado la vida. Eso es lo que estaba detrás, de manera implícita, de esta invitación que le hacen los discípulos a Jesús: quédate con nosotros. Y qué curioso, el viajero, el que tenía un destino más allá, de pronto cambia sus planes y se queda. Decide quedarse, dice sí. Realiza lo que el libro del Apocalipsis dirá después: he aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Pues estos discípulos le abrieron la puerta de su casa y le dijeron: Maestro, por favor, quédate con nosotros, entra en nuestra casa. Y es ahí, en la intimidad de su propia casa, en ese espacio
tan íntimo que es nuestro propio corazón, nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, ahí es donde Cristo se nos quiere manifestar plenamente. Y lo hace a través, en este caso concreto, del sacramento de la Eucaristía. Dice la Biblia, dice el Evangelio, que ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Hay muchas explicaciones de cómo es que lo reconocieron. Algún autor por ahí dice que al partir el pan se le vieron a Cristo las llagas que tenían las muñecas y por eso lo reconocieron. Yo tiendo a pensar que fue mucho más el gesto del partir el pan y dárselo, como lo había hecho en la última cena, lo que les abrió los ojos. Porque ese fue un momento clave en la historia de estos hombres. Aquella última cena con Cristo, donde estos discípulos posiblemente estuvieron presentes, aquel momento fue clave también en sus vidas y ahora lo vuelven a vivir con Él. Y entonces Jesús se les desaparece. Ya era suficiente la experiencia de Cristo que habían tenido hasta ese momento. Jesús se desvanece de su presencia, pero no sin haber tocado profundamente su corazón. Tanto que se levantan en ese momento y no solo constatan, con razón ardía nuestro corazón desde que nos explicaba las Escrituras. No solo eso, sino que ahora sienten la urgencia de regresar a Jerusalén, de hacer todo el camino de regreso, pero ahora en una actitud completamente diferente. Si de Jerusalén a Emaús ellos venían cabizbajos y tristes, desesperanzados, ahora regresan de Emaús a Jerusalén profundamente alentados, llenos de esperanza, emocionados, queriendo compartir con los demás discípulos, con los mismos apóstoles, la experiencia que acababan de hacer de Cristo. Ojalá que también en tu vida este reencuentro con Cristo, que podemos repetirlo en cada Eucaristía, en cada fracción del pan y en cualquier momento en que el Señor nos conceda una experiencia suya en nuestra vida, queramos inmediatamente irla a comunicar a nuestros hermanos. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.